No habría explosiones. No habría guerra. No habría enemigos visibles. Un evento que ocurre en el Sol, a 150 millones de kilómetros, podría borrar GPS, Internet, mercados financieros, aviación, clima, defensa y comunicación en cuestión de horas. Hoy no hablaremos de ciencia ficción. Hablaremos de un escenario real, documentado, medido y esperado. Esto es Paradox. Y esta es la historia del día en que el cielo nos dejó solos. El Sol ha sido desde el origen de la vida en la Tierra, una presencia constante y confiable. Marca los ciclos del tiempo, define las estaciones y sostiene cada forma de vida conocida. Pero detrás de esa estabilidad aparente existe una fuerza caótica, impredecible y, en ocasiones, profundamente destructiva. El día en que el cielo se apagó, no comenzó con una alarma global ni con una explosión visible. Comenzó como cualquier otro día. En el centro del Sol, una región altamente inestable liberó una enorme cantidad de energía en forma de una eyección de masa coronal, una nube de plasma cargado y radiación electromagnética expulsada al espacio a velocidades extremas. En condiciones normales, estos eventos pasan desapercibidos para la mayoría de la humanidad. Pero esta vez, la trayectoria era directa. A unos 150 millones de kilómetros de distancia, la Tierra se encontraba exactamente en la línea de impacto. Horas después, los primeros instrumentos espaciales detectaron el aumento súbito de partículas energéticas. Las agencias espaciales emitieron alertas técnicas. Los protocolos se activaron. Pero el mundo moderno no está diseñado para detenerse. Apagar satélites, aunque fuera preventivamente, habría significado interrumpir comunicaciones, navegación, transacciones financieras y sistemas de seguridad en tiempo real. La decisión fue esperar. Cuando la tormenta solar alcanzó la magnetosfera terrestre, el impacto fue invisible para el ojo humano. No hubo sonido. No hubo luz. No hubo señal de advertencia en el cielo. Pero en la órbita terrestre, el efecto fue inmediato. Los satélites comenzaron a fallar en cascada. Primero, los más antiguos. Luego, incluso los sistemas más modernos. La radiación saturó sensores, dañó circuitos electrónicos y alteró los sistemas de orientación. Algunos satélites entraron en modo de emergencia. Otros simplemente dejaron de responder. En cuestión de minutos, la red que sostiene la civilización moderna empezó a fragmentarse. El sistema de posicionamiento global fue uno de los primeros en degradarse. Para el ciudadano común, el GPS es una herramienta de navegación. Pero en realidad, es una infraestructura crítica que sincroniza redes eléctricas, mercados financieros, centros de datos y sistemas de telecomunicaciones. Cuando el GPS comenzó a perder precisión, el tiempo dejó de estar perfectamente alineado. Los relojes atómicos se desincronizaron por milésimas de segundo. Para un ser humano, ese error es imperceptible. Para un sistema financiero automatizado, es suficiente para generar inconsistencias, bloqueos y fallos de seguridad. Las transacciones empezaron a retrasarse. Algunas se duplicaron. Otras simplemente quedaron en espera indefinida. Las bolsas de valores no colapsaron de inmediato. Primero, se detuvieron. En los aeropuertos, la situación se volvió confusa. Sin navegación satelital confiable, los sistemas de control aéreo comenzaron a restringir operaciones. Los despegues se suspendieron. Los aterrizajes automáticos quedaron deshabilitados. En menos de 12 horas, el tráfico aéreo global se redujo a una fracción mínima. Miles de aviones quedaron en tierra. Millones de personas quedaron varadas. El cielo, por primera vez en décadas, comenzó a vaciarse. Mientras tanto, las comunicaciones empezaron a mostrar signos de inestabilidad. Internet no desapareció de inmediato, pero se volvió errático. Las conexiones internacionales se degradaron. Las llamadas se cortaban. Los datos tardaban más en llegar, si es que llegaban. El mundo digital comenzó a dividirse en islas desconectadas. Los satélites meteorológicos dejaron de enviar información confiable. Los pronósticos del clima se volvieron incompletos. Los sistemas de observación terrestre quedaron ciegos. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo en tiempo real, ni en el cielo ni en el espacio. A nivel social, no hubo pánico inmediato. Las personas están acostumbradas a fallas tecnológicas temporales. Siempre hay mantenimiento, errores, interrupciones. Pero a medida que pasaban las horas, una pregunta comenzó a repetirse, primero en voz baja, luego abiertamente. ¿Cuándo vuelve? La respuesta no llegó. Los expertos sabían lo que eso significaba. Algunos satélites podían recuperarse en días o semanas. Otros estaban irremediablemente dañados. Reemplazarlos llevaría meses. En algunos casos, años. Y todo dependía de si el Sol decidía permanecer en calma. La humanidad, por primera vez en su historia tecnológica, tomó conciencia de una verdad incómoda. Su civilización dependía de máquinas suspendidas en el vacío, vulnerables a una fuerza natural imposible de controlar. El cielo seguía azul. Las ciudades seguían en pie. Pero algo fundamental se había roto. No fue el fin del mundo. Fue algo más inquietante. Fue el inicio de un mundo que ya no sabía exactamente dónde estaba, ni cuánto tiempo tenía antes de volver a perderlo todo. Si esto te parece inquietante, lo que viene lo es aún más. Suscríbete y sigamos explorando. Las primeras 48 horas sin satélites no se vivieron como un colapso inmediato, sino como una confusión progresiva.
El mundo seguía en pie, pero había perdido algo esencial: orientación. No solo geográfica, sino operativa, económica y psicológica. Durante décadas, la humanidad había delegado silenciosamente su capacidad de ubicarse, coordinarse y sincronizarse a sistemas que orbitaban la Tierra. Cuando esos sistemas dejaron de funcionar, el impacto no fue visible en las calles, fue visible en los sistemas que organizan la vida moderna. El GPS, degradado y poco confiable, dejó de ser una referencia segura. Aplicaciones de navegación mostraban errores. Rutas que antes eran precisas ahora se desviaban por kilómetros. En zonas urbanas densas, los errores se multiplicaron. En áreas rurales y marítimas, la desorientación fue casi total. Camiones de carga comenzaron a retrasarse. Algunos se perdieron. Otros quedaron detenidos por protocolos de seguridad. La logística, diseñada para operar con precisión milimétrica, empezó a fallar. Los puertos fueron los primeros en sentirlo. Sin posicionamiento satelital preciso, el ingreso y salida de grandes embarcaciones se volvió riesgoso. Las autoridades portuarias redujeron operaciones. Contenedores quedaron varados. Mercancías esenciales, alimentos, medicamentos, combustible, comenzaron a acumularse en puntos críticos. En tierra, las redes de transporte urbano también se vieron afectadas. Semáforos sincronizados por tiempo satelital comenzaron a desajustarse. El tráfico se volvió errático. Las ciudades más grandes experimentaron congestiones inusuales, no por accidentes, sino por falta de coordinación temporal. Pero el impacto más profundo ocurrió en los sistemas que no se ven. Las redes eléctricas modernas dependen de una sincronización precisa para equilibrar carga y evitar fallas. Esa sincronización, en muchos países, depende del GPS. Cuando el tiempo dejó de ser uniforme, las redes entraron en modo de protección. Algunas regiones experimentaron cortes preventivos. Otras, microapagones intermitentes. Nada catastrófico aún, pero suficiente para generar inquietud. En el sector financiero, las consecuencias fueron más silenciosas y más graves. Las transacciones de alta frecuencia, que dependen de microsegundos perfectamente alineados, comenzaron a fallar. Los sistemas de verificación detectaron inconsistencias. Por seguridad, muchas operaciones fueron suspendidas. Las bolsas permanecieron cerradas más tiempo del previsto. Los mercados no colapsaron porque no podían operar. Los bancos activaron protocolos de contingencia. Los cajeros automáticos siguieron funcionando, pero con límites más estrictos. La confianza empezó a erosionarse. En paralelo, las comunicaciones internacionales se volvieron inestables. Los enlaces satelitales que conectan continentes dejaron de funcionar o lo hicieron de forma intermitente. Internet no desapareció, pero se fragmentó. El mundo digital comenzó a comportarse como un archipiélago, países y regiones conectados internamente, pero aislados entre sí. Las llamadas internacionales fallaban. Las videoconferencias se interrumpían. Empresas globales perdieron visibilidad sobre sus propias operaciones en otros países. La sensación de aislamiento creció. En el ámbito militar y de seguridad, la situación era aún más delicada. Los sistemas de vigilancia satelital, esenciales para el monitoreo de fronteras, movimientos navales y actividades aéreas, estaban fuera de servicio. Los estados seguían teniendo fuerzas armadas, pero habían perdido sus ojos. Por primera vez en décadas, las potencias mundiales operaban con información incompleta. Eso no provocó un conflicto inmediato. Provocó desconfianza. Cada país comenzó a asumir lo peor del otro. Sin ver, sin confirmar, sin verificar, la sospecha ocupó el lugar del dato. Los canales diplomáticos se saturaron. Las llamadas de emergencia se multiplicaron. Nadie quería ser el primero en malinterpretar una acción. Mientras tanto, a nivel social, el desconcierto se filtró en la vida cotidiana. Las personas empezaron a notar que algo no estaba bien. Aplicaciones que no funcionaban. Retrasos inexplicables. Noticias contradictorias. Las redes sociales, aún activas a nivel local, amplificaron la incertidumbre. Rumores sobre apagones masivos. Teorías sobre ataques. Suposiciones de guerra. La falta de información confiable generó un vacío que fue rápidamente ocupado por el miedo. En algunos lugares, comenzaron compras preventivas. No pánico. Precaución. Agua. Alimentos no perecederos. Efectivo. La memoria colectiva de crisis anteriores despertó. Las autoridades intentaron transmitir calma, pero su mensaje era ambiguo. Nadie quería admitir públicamente la magnitud del problema. Decir la verdad implicaba reconocer que el mundo moderno había perdido uno de sus pilares fundamentales. Al cumplirse las 48 horas, una certeza se había instalado silenciosamente en la conciencia global. Esto no era una interrupción menor. No era una falla técnica aislada. Era un recordatorio brutal de que la civilización había construido su orden sobre una infraestructura extremadamente frágil. El mundo no estaba colapsando, pero estaba desorientado. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de ubicarse en el espacio, en el tiempo y en la información, lo que sigue no es inmediato. Es gradual. Y es mucho más difícil de detener. El tercer día sin satélites marcó un punto de inflexión. La confusión inicial dio paso a algo más inquietante, la disfunción sistémica. Ya no se trataba de errores aislados o retrasos temporales.
Los pilares invisibles que sostienen la economía global comenzaron a fallar de manera coordinada. La economía moderna no se mueve con dinero físico, sino con datos. Y esos datos dependen de sincronización precisa, verificación constante y confianza automatizada. Sin satélites, esa confianza empezó a desaparecer. Los mercados financieros intentaron reabrir de forma limitada. Pero sin referencias temporales confiables y con enlaces internacionales inestables, las operaciones se volvieron riesgosas. Las plataformas de trading detectaban inconsistencias entre órdenes emitidas en distintos puntos del mundo. Para evitar un colapso mayor, muchas bolsas optaron por operar a capacidad reducida o suspender completamente el comercio. El resultado fue un congelamiento financiero global. No hubo desplomes espectaculares ni cifras rojas desplazándose por las pantallas. Hubo algo peor, incertidumbre absoluta. Empresas incapaces de evaluar su valor real. Bancos sin claridad sobre liquidez intercontinental. Fondos de inversión que no podían reequilibrar portafolios. Las cadenas de pago internacionales comenzaron a fragmentarse. Transferencias entre países tardaban horas, luego días. Algunas simplemente no llegaban. El comercio exterior se ralentizó drásticamente. Exportadores no sabían si cobrarían. Importadores no sabían si recibirían. En paralelo, la aviación comercial entró en una crisis profunda. Durante años, el GPS había sido el corazón de la navegación aérea moderna. No solo para ubicar aeronaves, sino para optimizar rutas, calcular consumo de combustible y coordinar tráfico global. Sin él, la aviación regresó abruptamente a procedimientos del siglo pasado. Los vuelos intercontinentales fueron cancelados casi por completo. Las rutas oceánicas, imposibles de monitorear sin posicionamiento satelital preciso, se volvieron demasiado riesgosas. Los aeropuertos priorizaron vuelos nacionales y solo en condiciones excepcionales. Las aerolíneas comenzaron a acumular pérdidas millonarias cada día. Flotas enteras quedaron inmovilizadas. Tripulaciones fueron suspendidas. Los aeropuertos, diseñados para operar en red, se transformaron en espacios de espera y silencio. El impacto no se limitó al transporte de personas. La aviación de carga, esencial para el comercio global, también colapsó. Medicamentos, componentes electrónicos, repuestos críticos dejaron de llegar a tiempo. Industrias que dependían de cadenas logísticas justo a tiempo comenzaron a detener su producción. Las comunicaciones, por su parte, entraron en una fase de degradación progresiva. Aunque gran parte de Internet funciona sobre cables submarinos, los satélites cumplen un rol clave en redundancia, sincronización y conectividad remota. Sin ellos, las redes terrestres comenzaron a operar al límite de su capacidad. Las videollamadas internacionales se volvieron inestables. Las transmisiones en vivo fallaban. Los enlaces entre continentes se saturaron. Algunos países quedaron prácticamente aislados del flujo global de información. Los medios de comunicación enfrentaron un desafío inédito. Sin acceso confiable a imágenes satelitales, mapas actualizados o enlaces internacionales estables, la cobertura global se volvió fragmentada. Cada región informaba desde su propia burbuja informativa. La verdad comenzó a volverse local. En las redes sociales, el fenómeno fue aún más evidente. Las plataformas seguían activas, pero los algoritmos, diseñados para operar a escala global, comenzaron a mostrar comportamientos erráticos. La falta de datos completos afectó la moderación, la verificación y la distribución de contenidos. La desinformación se propagó con facilidad. Teorías sobre ataques deliberados, sabotajes y conspiraciones ocuparon el vacío informativo. Sin una narrativa clara, el miedo encontró terreno fértil. Los gobiernos intentaron recuperar el control comunicacional. Conferencias de prensa, comunicados oficiales, mensajes tranquilizadores. Pero sin un sistema global de difusión confiable, cada mensaje llegaba tarde, incompleto o distorsionado. La confianza pública empezó a erosionarse. En el ámbito corporativo, las grandes multinacionales descubrieron una verdad incómoda. Su poder dependía de una infraestructura que ya no controlaban. Las sedes centrales perdieron visibilidad sobre filiales en otros continentes. Las decisiones estratégicas se tomaban con información incompleta. Algunas empresas comenzaron a suspender operaciones internacionales. Otras intentaron relocalizar procesos críticos. Pero el daño ya estaba hecho. La globalización, tal como se conocía, había dejado de funcionar. El colapso no fue espectacular. No hubo ciudades ardiendo ni sistemas cayendo de golpe. Fue un colapso silencioso, técnico, administrativo. Un colapso que se manifestó en formularios que no cargaban, pagos que no llegaban, vuelos que no salían, decisiones que no podían tomarse. Al final del tercer día, el mundo entendió algo fundamental. La civilización moderna no depende solo de electricidad, carreteras o fábricas. Depende de coordinación. Y sin satélites, esa coordinación se estaba desintegrando. Lo peor aún no había ocurrido. Pero la base que sostenía todo lo demás ya estaba seriamente dañada. Cuando los satélites dejaron de funcionar, los estados no solo perdieron herramientas tecnológicas. Perdieron algo mucho más profundo, capacidad de percepción. En el mundo moderno, el poder no se ejerce únicamente con armas, sino con información. Y esa información, durante décadas, había llegado desde el espacio. Los sistemas de vigilancia orbital,
encargados de monitorear lanzamientos de misiles, movimientos navales, desplazamientos de tropas y pruebas armamentísticas, dejaron de enviar datos confiables. Algunas imágenes llegaron con retraso. Otras simplemente no llegaron. Las pantallas de los centros de mando mostraban vacíos donde antes había certeza. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, las grandes potencias operaban sin una visión clara del tablero global. Esto no generó una guerra inmediata. Generó parálisis estratégica. La disuasión moderna se basa en la capacidad de ver y ser visto, en saber que cualquier movimiento será detectado y respondido. Sin esa visibilidad, la lógica del equilibrio comenzó a resquebrajarse. Los ejércitos seguían existiendo. Las armas seguían operativas. Pero la información que les daba sentido estaba incompleta. Las fuerzas navales redujeron maniobras. Los ejercicios militares fueron suspendidos. Los vuelos de reconocimiento se multiplicaron, intentando reemplazar con medios tradicionales lo que antes hacía la observación orbital. Aviones espía, drones de largo alcance y patrullas marítimas volvieron a cobrar protagonismo. El problema era que todos sabían que los demás también estaban ciegos. En ese contexto, cualquier movimiento podía ser interpretado como una amenaza. Una flota desplazándose por rutina podía parecer una provocación. Un ejercicio defensivo podía leerse como preparación ofensiva. La falta de información aumentó la desconfianza estructural entre estados. Las líneas directas entre gobiernos comenzaron a saturarse. Cancillerías, ministerios de defensa y organismos internacionales intentaban confirmar lo que nadie podía ver. La diplomacia pasó de gestionar intereses a gestionar incertidumbre. Los tratados de control armamentístico, diseñados bajo la premisa de verificación satelital, quedaron en suspenso. Sin capacidad de monitoreo independiente, la confianza en el cumplimiento de acuerdos se debilitó. No porque alguien los estuviera violando, sino porque nadie podía asegurarlo. En el ámbito nuclear, la situación era especialmente delicada. Los sistemas de alerta temprana, diseñados para detectar lanzamientos de misiles balísticos, dependen en gran medida de sensores orbitales. Sin ellos, la detección temprana se volvió más lenta y menos confiable. Eso obligó a algunos países a modificar sus posturas defensivas. No se trataba de preparar un ataque, sino de evitar una sorpresa. Pero en un sistema basado en suposiciones, cada ajuste defensivo podía interpretarse como un paso hacia la escalada. La lógica de la disuasión, que había mantenido la paz durante décadas, comenzó a mostrar grietas. A nivel regional, los conflictos latentes se volvieron más inestables. En zonas de tensión histórica, la ausencia de observación satelital dificultó el monitoreo de alto el fuego, movimientos irregulares y actividades encubiertas. Los mecanismos internacionales de verificación perdieron eficacia. Las misiones de paz operaban con información incompleta. Los informes llegaban tarde. La capacidad de prevenir escaladas se redujo. Los estados más dependientes de tecnología espacial fueron los más afectados. Aquellos que habían construido su doctrina militar sobre precisión, conectividad y superioridad informacional se encontraron repentinamente operando con herramientas del pasado. Paradójicamente, algunos actores menos tecnológicos se adaptaron con mayor rapidez. Acostumbrados a operar con recursos limitados, aprovecharon la confusión para ganar margen de maniobra. No necesariamente para atacar, sino para reposicionarse. El poder global comenzó a redistribuirse silenciosamente. En el plano interno, los gobiernos enfrentaron otro desafío: mantener la sensación de control. Sin satélites, la gestión de fronteras, el control del espacio aéreo y la respuesta ante desastres naturales se volvieron más complejos. La percepción de vulnerabilidad aumentó. Los ciudadanos no veían tanques en las calles ni escuchaban sirenas. Pero sentían algo distinto, la sensación de que el Estado ya no lo veía todo. Y cuando el poder pierde visibilidad, también pierde autoridad. Los líderes políticos debían comunicar calma mientras, internamente, navegaban una de las mayores crisis estratégicas de la historia moderna. Admitir la magnitud del problema podía generar pánico. Minimizarlo podía erosionar la confianza pública. Así, el silencio se volvió una herramienta de gobierno. Al final de la primera semana, el mundo no estaba en guerra. Pero tampoco estaba en paz. Estaba en un estado mucho más frágil, incertidumbre armada. Un mundo donde nadie veía con claridad. Donde cada decisión se tomaba a ciegas. Y donde el mayor riesgo no era el ataque, sino el error. La historia suele imaginar las edades oscuras como periodos de ruinas visibles, ciudades abandonadas y conocimiento perdido entre cenizas. Pero la nueva edad oscura no llegó con fuego ni invasiones. Llegó en silencio, sin derribar edificios ni apagar el sol. Llegó cuando la información dejó de circular. Sin satélites, el mundo no quedó desconectado por completo. Quedó fragmentado. Internet siguió existiendo, pero ya no era global. Las grandes plataformas comenzaron a funcionar de manera irregular. Los servicios en la nube, dependientes de sincronización y redundancia orbital, empezaron a fallar. Archivos inaccesibles. Bases de datos incompletas. Copias de seguridad imposibles de verificar. La promesa de que todo está en la nube perdió sentido cuando la nube dejó de estar en todas partes. Empresas tecnológicas intentaron mantener la ilusión de normalidad. Comunicados, actualizaciones, promesas de restauración. Pero internamente sabían que el problema no era un bug. Era estructural.
El ecosistema digital había sido diseñado bajo el supuesto de conectividad permanente y visión desde el espacio. Ese supuesto había muerto. Los sistemas de mapas quedaron obsoletos en cuestión de días. Aplicaciones de transporte dejaron de ser confiables. Plataformas de entrega suspendieron operaciones en regiones enteras. La vida urbana, profundamente dependiente de coordinación digital, empezó a ralentizarse. Las personas volvieron a preguntar direcciones. Volvieron a usar horarios impresos. Volvieron a esperar. Pero el impacto más profundo no fue logístico. Fue cognitivo. Durante décadas, la humanidad había externalizado la memoria, la orientación y la verificación a dispositivos digitales. Números de teléfono, ubicaciones, calendarios, noticias. Todo estaba mediado por sistemas que ahora funcionaban a medias o no funcionaban. La incertidumbre se convirtió en el estado por defecto. En ausencia de información confiable, el conocimiento volvió a ser local. Cada comunidad comenzó a operar con su propio flujo de datos, rumores y certezas parciales. Lo que era verdad en una región podía ser falso en otra. Y no había un mecanismo global para corregirlo. La verdad dejó de ser universal. Los medios de comunicación tradicionales intentaron recuperar protagonismo. Radio, televisión terrestre, prensa escrita. Pero sin acceso a fuentes internacionales confiables, su alcance era limitado. Informaban bien sobre lo cercano, pero especulaban sobre lo lejano. El mundo volvió a encogerse. En el ámbito educativo, el impacto fue inmediato. Plataformas de aprendizaje en línea quedaron inaccesibles o incompletas. Universidades que dependían de bibliotecas digitales perdieron acceso a décadas de conocimiento acumulado. Investigaciones quedaron suspendidas. La educación volvió a ser desigual, no por falta de talento, sino por falta de acceso. Algunos países reaccionaron rápido. Reinstalaron infraestructuras analógicas. Recuperaron archivos físicos. Reactivaron redes de radio y comunicación terrestre. Otros, más dependientes del ecosistema digital, quedaron paralizados. La brecha tecnológica se transformó en una brecha civilizatoria. En lo cotidiano, la gente empezó a adaptarse. Pequeños rituales emergieron. Horarios acordados verbalmente. Puntos de encuentro físicos. Redes de confianza local. La vida no se detuvo, pero cambió de ritmo. La eficiencia fue reemplazada por resiliencia. Sin embargo, no todo fue adaptación pacífica. En algunas regiones, la falta de información clara alimentó el miedo. Protestas, rumores de colapso total, desconfianza hacia las autoridades. La sensación de estar desconectados del mundo se volvió psicológicamente pesada. La ansiedad aumentó. No por lo que estaba pasando, sino por lo que podría pasar sin aviso. Las generaciones más jóvenes, criadas en un entorno digital omnipresente, fueron las más afectadas. Para ellas, el mundo siempre había sido inmediato, accesible, verificable. Ahora, la incertidumbre era permanente. La paciencia se convirtió en una habilidad perdida. Para las generaciones mayores, en cambio, el retorno parcial a lo analógico fue familiar. No cómodo, pero comprensible. Habían vivido sin satélites antes. Sabían que la vida continuaba. La sociedad comenzó a dividirse no por riqueza, sino por capacidad de adaptación al silencio digital. A nivel global, los expertos empezaron a hablar abiertamente de una nueva etapa histórica. No un colapso tecnológico total, sino una regresión forzada. Un retroceso parcial hacia sistemas menos eficientes, pero más comprensibles. Una edad oscura no por ignorancia, sino por desconexión. La pregunta ya no era cuándo volverían los satélites. Era si, cuando lo hicieran, el mundo volvería a ser el mismo. Porque algo había cambiado de forma irreversible. La humanidad había descubierto que su conocimiento, su coordinación y su sentido de realidad dependían de una infraestructura extremadamente frágil. Y una vez que esa fragilidad se hace visible, no puede volver a olvidarse. Reconstruir el cielo no fue una decisión inmediata. Fue una necesidad que llegó después del shock, de la confusión y del silencio. Cuando el mundo aceptó que los satélites no volverían simplemente a encenderse, comenzó una nueva etapa, la adaptación consciente a la vulnerabilidad. Por primera vez, la humanidad entendió que el espacio no era solo un entorno tecnológico, sino una extensión crítica de su civilización. Los primeros esfuerzos no apuntaron a restaurar todo como antes. Eso ya no era posible. El daño había sido demasiado grande y la confianza demasiado frágil. En lugar de eso, los estados priorizaron funciones básicas: navegación, sincronización temporal, monitoreo climático y comunicaciones esenciales. El cielo dejó de ser un lujo. Se convirtió en infraestructura estratégica. Las agencias espaciales trabajaron bajo presión política y social. Lanzar nuevos satélites ya no era solo una carrera tecnológica, sino un acto de estabilidad global. Cada lanzamiento era observado con atención, no solo por ingenieros, sino por gobiernos, mercados y ciudadanos. Pero esta vez, el enfoque fue distinto. Los nuevos sistemas se diseñaron con redundancia extrema, menor dependencia de un solo tipo de órbita y mayor integración con redes terrestres. La lección había sido clara: ningún sistema debía ser indispensable por sí solo. Al mismo tiempo, surgió un debate profundo sobre el control del espacio. Hasta ese momento, la órbita había sido un territorio compartido, competitivo pero relativamente abierto. Tras la crisis,
muchos gobiernos comenzaron a exigir soberanía orbital. Satélites nacionales, redes regionales, acuerdos de exclusión tecnológica. El espacio empezó a fragmentarse, como lo había hecho Internet. La cooperación internacional, aunque presente en el discurso, se volvió más selectiva. Compartir datos significaba compartir poder. Y después de haber estado ciegos, pocos estaban dispuestos a volver a depender de otros. Nació así un nuevo orden espacial, más seguro, pero también más vigilado. Más resiliente, pero menos abierto. Las empresas privadas jugaron un rol central en esta transición. Algunas se convirtieron en actores estratégicos, responsables de reconstruir redes enteras. Otras desaparecieron, incapaces de adaptarse a un entorno donde la improvisación ya no era aceptable. El acceso al espacio dejó de ser solo una oportunidad económica. Se transformó en una responsabilidad civilizatoria. En paralelo, la sociedad comenzó a cambiar su relación con la tecnología. La confianza ciega fue reemplazada por una conciencia crítica. Las personas entendieron que la comodidad tenía un costo y que la eficiencia absoluta podía ser peligrosa. Volvieron a valorarse los sistemas simples, locales, comprensibles. Escuelas incorporaron nuevamente mapas físicos. Comunidades fortalecieron redes de apoyo sin depender exclusivamente de plataformas digitales. Gobiernos invirtieron en infraestructuras híbridas, capaces de operar incluso en ausencia de conectividad global. La humanidad no rechazó la tecnología. Aprendió a desconfiar sanamente de ella. En el ámbito geopolítico, la crisis redefinió el poder. Ya no bastaba con tener ejércitos o economías fuertes. El verdadero poder residía en la capacidad de ver, comunicar y coordinar sin interrupciones. El espacio se consolidó como el nuevo terreno de equilibrio global. No como escenario de guerra abierta, sino como punto de tensión permanente. Cada satélite lanzado era una declaración silenciosa. Al final, la tormenta solar no destruyó la civilización, pero la obligó a mirarse a sí misma. Reveló que el mundo moderno había construido su orden sobre una capa invisible que pocos entendían y muchos daban por sentada. Mostró que el progreso no es irreversible y que la resiliencia importa más que la velocidad. El cielo volvió a poblarse lentamente de puntos de luz. Nuevos satélites, nuevas redes, nuevas promesas. Pero bajo esa reconstrucción tecnológica, quedó una cicatriz colectiva. La certeza de que el silencio puede volver. Y que cuando lo haga, la pregunta no será si estamos conectados, sino si estamos preparados. Porque el futuro no depende solo de lo que construimos en la Tierra, sino de cómo cuidamos aquello que flota sobre ella. Si una sola tormenta solar fue suficiente para dejar al mundo sin orientación, sin coordinación y sin certezas, ¿qué tan preparada está realmente nuestra civilización? En Paradox exploramos esas preguntas incómodas. Las que no hablan del fin del mundo, sino de lo frágil que puede ser el orden que damos por sentado. Si este documental te hizo pensar, si te hizo cuestionar la vida más allá de la existencia, valió la pena. Te invito a darle like y suscribirte al canal Paradox. Aquí analizamos los escenarios que casi nadie quiere imaginar, pero que podrían definir nuestro futuro. Nos vemos en el próximo episodio. Porque entender el mundo también es una forma de protegerlo.